En este vídeo te voy a explicar cómo realizar una administración básica de las zonas de un servidor DNS Bind desde Webmin. Bind es el servidor DNS más utilizado en entornos Linux. Para poder utilizarlo, lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. Si estamos en un sistema Debian, como el que tenemos en pantalla, para instalarlo haremos lo siguiente. En primer lugar, escribir sudo apt update y tras hacer las actualizaciones correspondientes, hacemos sudo apt install Bind 9 y también Bind 9 doc, que es el paquete de documentación de Bind. Con esto ya tendríamos Bind instalado en nuestro sistema y a continuación tendremos que integrarlo en Webmin. Al entrar a Webmin, Bind tendría que estar dentro del apartado Servers. Sin embargo, Webmin de momento no se ha enterado de que hemos hecho la instalación de Bind. Para integrarlo, lo que haremos será pulsar sobre Refresh Modules, con lo cual repasa qué es lo que tenemos instalado en nuestro sistema, se da cuenta que tenemos un nuevo servidor, el servidor Bind 9, y ahora ya en el apartado Servers vemos que aparece Bind DNS Server. Una cuestión importante antes de ponernos a administrar Bind, o en general antes de ponernos a administrar ningún tipo de servidor, es la de asegurarnos que el servidor en cuestión dispone de una configuración IP fija, es decir, no ha recibido su IP por DHCP, ya que en ese caso podría cambiar en cada arranque del servidor. Los servidores, por definición, tienen que estar siempre localizables en cierta IP y esta configuración IP no debe cambiar a lo largo del tiempo. Para revisar esto, nos vamos al apartado Networking y dentro de Networking nos dirigimos a Network Configuration. Aquí podemos establecer en Network Interfaces las propiedades de cada adaptador y en este caso vemos que el adaptador de red ENP0S3 ha recibido su dirección desde un DHCP. Esto no sería adecuado, por tanto vamos a cambiar esta configuración pulsando sobre ENP0S3 y vamos a indicarle que queremos que la tarjeta esté activa en el arranque, que queremos una dirección estática, vamos a ponerle la 192.168.1.170 con máscara 255.255.255.0 y salvamos y aplicamos esta configuración. Además, dentro de la configuración de red vamos a tener que establecer quién es la puerta de enlace para este servidor. En este caso, indicamos que el gateway es el router con la IP 192.168.1.1. Vamos a aplicar la configuración y en estos momentos ya tendríamos la IP fija configurada en nuestro servidor. Ahora sí, nos podemos dirigir a Servers Bind DNS Server y empezar a configurar algunas cuestiones aquí. Lo primero que haremos será crear una nueva zona maestra. Una zona va a estar asociada a un nombre de dominio. Por cada nombre de dominio que queramos gestionar en un servidor DNS, al menos tendremos una zona maestra. Una zona maestra que estará asociada al nombre de dominio en cuestión. En nuestro caso, vamos a crear un nombre de dominio que se llame olimpo.dau y por tanto su zona maestra se llamará del mismo modo, olimpo.dau. Para hacer esto nos vamos a Create Master Zone y tenemos que establecer si la zona que queremos crear es una zona directa o es una zona inversa. De momento vamos a empezar creando una zona directa, la cual lo que hace es asociar nombres de dominio con IPs.
o nombres de host en un dominio con IPs. Este es el funcionamiento habitual del DNS. Le preguntamos por un dominio y nos devuelve la IP o las IPs asociadas. Por lo tanto, empecemos creando el nombre de dominio olimpo.dao. Una cuestión importante a establecer cuando creamos una zona es indicar quién es el servidor de DNS con autoridad, es decir, el servidor maestro, el cual tiene toda la información acerca de los nombres de host en el dominio. Cuando queramos un dominio en Internet, tendremos que contactar con un registrar, un registrador de dominios, en el cual tendremos que indicar cuáles son nuestros servidores de autoridad para el dominio. El registrador lo que hará será ponerse en contacto con los servidores DNS del TLD en cuestión para indicar a estos TLDs cuáles son los servidores maestros del DNS donde se encuentran las zonas correspondientes a ese dominio y, por tanto, la información asociada a los hosts que estén en el dominio en cuestión. Vamos a indicar que nuestro servidor maestro se llamará simplemente ns1.olimpo.dao. Por cuestiones de disponibilidad, cuando hagamos esto con un registrador de dominios en Internet, tendremos que tener al menos 2 servidores de DNS. Por ejemplo, un NS1 más otro que se llame NS2. Indicaremos también una dirección de correo electrónico del administrador de este dominio. Por ejemplo, salva@olimpo.dao. Por el momento, el resto de los campos los dejamos en sus valores por defecto y pulsamos el botón Create. Vemos que Webmin nos ha llevado a la pantalla donde podemos modificar las opciones de Olimpo.dao, por ejemplo, añadiendo direcciones IP asociadas a distintos equipos de la red. Vemos en cada una de estas entradas que hay un cierto número de direcciones registradas. Por ejemplo, en NameServer observamos que hay una dirección registrada. Esta dirección corresponde con el servidor ns1.olimpo.dao que hemos indicado que va a ser nuestro servidor maestro para la gestión del dominio olimpo.dao en la zona del mismo nombre, olimpo.dao. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser añadir registros de tipo A o simplemente direcciones a nuestro servidor DNS en la zona olimpo.dao. Para hacer esto, pulsamos sobre Address. Empezaremos por darle una dirección IP al propio dominio olimpo.dao, haciendo coincidir esta IP con el servidor del DNS. Podríamos hacerlo coincidir con cualquier servidor del dominio. Por ejemplo, un servidor web suele ser la opción más habitual. Pero como en este caso no tenemos todavía instalado ningún servidor web, vamos a hacer que olimpo.dao coincida con el servidor que gestiona el nombre del dominio. Por lo tanto, en name escribimos olimpo.dao y en el campo address indicamos la dirección IP de este servidor, 192.168.1.170, y pulsamos Create. Observamos que en la lista inferior se ha creado olimpo.dao y nos tenemos que percatar que olimpo.dao termina con punto. Eso está indicando que este nombre de dominio está escrito en su forma completamente cualificada. También deberíamos añadir una dirección IP para el servidor NS1, que aunque es la misma máquina, tiene también por nombre NS1 y es importante en este caso que también tenga una asociación entre este nombre y la IP en cuestión. Por lo tanto, escribimos ns1.olimpo.dao y a continuación la dirección IP, que es la misma que la anterior. Si ahora nos dirigimos a un ordenador cliente que tenga configurado el servidor 192.168.1.170 como servidor de DNS, podemos empezar a hacerle preguntas acerca de los nombres de dominio que ya tenemos registrados. Abrimos una máquina virtual que tiene esta configuración y escribimos nslookup
y el nombre de dominio que queremos buscar, por ejemplo, olimpo.dau, y podemos hacer la pregunta al servidor por defecto que tenga el Ubuntu en este caso configurado, o bien indicarle que la pregunta se la haga directamente al servidor DNS en cuestión. Vamos a hacerlo así. Vemos que de momento nos está devolviendo que no puede encontrar tal nombre de dominio. Esto nos lo indica con la respuesta nxdomain. ¿Por qué ha ocurrido esto? Simplemente porque aún no hemos aplicado los cambios en el servidor bind. Para aplicar estos cambios nos dirigimos a los botones que tenemos en la parte superior de la pantalla de Webmin y pulsamos sobre el botón con las dos flechas que indica Apply Zone o aplicar zona. Vamos de nuevo a la máquina Ubuntu a preguntar de nuevo por olimpo.dau. Y vemos que tras haber aplicado los cambios en el servidor bind, cuando hacemos la pregunta, ahora sí que nos devuelve que olimpo.dau corresponde con la dirección 192.168.1.170. Si preguntamos por ns1.olimpo.dau, va a ocurrir exactamente lo mismo. Nos indica que ns1.olimpo.dau corresponde con la dirección 192.168.1.170. Otro tipo de registros que es muy interesante implementar en nuestras zonas de DNS son los registros de tipo CNAME, o simplemente conocidos como los aliases. Un alias es un nombre secundario que a su vez apunta a un nombre que ya existe en el dominio. ¿Por qué es interesante tener alias? Pues simplemente porque si cambiamos la dirección IP de cierto nombre que ya está dado de alta de forma principal, como dirección A, los alias se van a mantener invariables, es decir, cambiaremos la dirección IP en un solo lugar y todos los nombres asociados a esa dirección IP verán los cambios reflejados automáticamente, porque realmente la dirección se ha cambiado en un único sitio. Si por cada nombre secundario tuviésemos que añadir una dirección y luego decidimos cambiar la dirección IP de ese servidor, tendríamos que ir nombre por nombre cambiando sus valores. Sin embargo, si cada nombre principal solo tiene una dirección, cuando queramos añadir nuevos nombres, lo que tendremos que hacer será crear aliases sobre esas direcciones principales. De manera que si luego deseamos cambiar la dirección de cierto nombre, la cambiaremos en la principal, pero el alias no se verá afectado en lo más mínimo. Para crear un alias o registro de tipo CNAME, nos vamos a Name Alias y aquí creamos el nuevo nombre. Por ejemplo, vamos a llamar al servidor 3W y vamos a indicar el nombre real, olimpo.dau. Pero es importante tener en cuenta que este nombre real debe ser un nombre completamente cualificado si estamos escribiendo el nombre completo. Los nombres completamente cualificados, recordad que terminan con un punto. Vamos a hacer create, vamos a aplicar la zona y a continuación vamos a preguntar por www.olimpo.dau. Fijaos que nos está diciendo que www.olimpo.dau es un nombre canónico, un CNAME, que corresponde con el nombre real olimpo.dau. Luego, olimpo.dau corresponde con la dirección 192.168.1.170. Creemos un nuevo alias y esta vez vamos a hacerlo de manera relativa. Por ejemplo, el alias va a ser FTP y el nombre real va a ser 3W. Fijaos que no voy a poner el nombre entero del dominio. Si quisiera poner el nombre entero del dominio, tendría que poner www.olimpo.dau. Pero como quiero hacerlo de forma relativa, simplemente voy a hacer mención a todo aquello que está a la izquierda del nombre de dominio. Es decir, si nuestro nombre de dominio es olimpo.dau, lo que está a la izquierda en este caso es 3W y nuestro alias va a ser FTP sobre otro nombre que será 3W relativo a olimpo.dau. Vamos a crear y nos fijamos que en la lista inferior el nombre ftp.olimpo.dau corresponde con el nombre real 3W
que es relativo, porque no pone ninguna finalización, al nombre del dominio olimpo.dau. Vamos a aplicar la zona y vamos a comprobar desde un cliente, como si ahora preguntamos por ftp.olimpo.dau, nos dice que ftp.olimpo.dau es un cname a www.olimpo.dau, que a su vez www.olimpo.dau es un cname a olimpo.dau, y por último que olimpo.dau corresponde con la dirección IP 192.168.1.170. En cualquier momento podemos obtener un listado completo de todos los registros de la zona, sean del tipo que sean. Para hacer esto pulsamos sobre All Record Types. Y aquí vemos todos los nombres que tenemos de alta en esta zona. Observamos que tenemos registros de tipo NS, que tenemos registros de tipo A y que tenemos registros de tipo CNAME. Además de las zonas de resolución directa, en una red es importante tener también las zonas de resolución inversa, las cuales funcionan justo al revés, es decir, permiten obtener nombres de host a partir de sus direcciones IP. Para poder crear una zona inversa, nos vamos a la lista de zonas y pulsamos de nuevo en Create Master Zone. Lo primero que hacemos en este formulario es indicar que queremos una zona inversa, pulsando Reverse. Seguidamente, en el nombre de dominio, lo que vamos a poner es el inicio de una dirección IP. Y aquí este inicio de la dirección IP va a depender de si la red es una red de clase A, de clase B o de clase C. Como la red en la que estamos creando la zona es una red de clase C, la 192.168.1 corresponde con una clase C, lo que hacemos en este caso es indicar los 3 primeros bytes de esta dirección IP. Es decir, nuestra zona es la 192.168.1, aunque el nombre de zona se almacenará justo al revés, siendo, por tanto, el 1.168.192, con el sufijo in-addr.arpa. De hacer esa inversión del nombre y de ponerle el sufijo se va a encargar el propio webmin. El resto de los campos es exactamente igual que cuando hemos creado la zona directa. Vamos a indicar que el master server es ns1, la dirección de correo también es la misma que indicamos anteriormente y el resto de los valores los dejamos por defecto. Pero antes de seguir, indicar que si la dirección de red fuese una clase B, tendríamos que indicar en lugar de 3 bytes, 2 bytes, o si la dirección IP de nuestra red fuese de clase A, solo indicaríamos 1 byte. Aunque utilizar a día de hoy direcciones de clase B y de clase A es bastante improbable. Vamos a crear la zona inversa, simplemente ahora ya pulsando el botón Create. A continuación vamos a añadir direcciones a esta zona inversa. Para eso pulsamos sobre Reverse Address y aquí empezamos a añadir las direcciones que nos hagan falta. Por ejemplo, la 1.170 corresponde con olimpo.dau. La creamos. La 170 también corresponde con ns1.olimpo.dau. Y así con todas las demás direcciones. Yo voy a dar de alta 3 máquinas, que son una máquina Linux, una máquina Windows y una máquina Mac, en este dominio. Una vez creadas estas direcciones, veamos qué es lo que ocurre si preguntamos por ellas desde un cliente DNS. En este caso, vamos a preguntar, en lugar de por un nombre, por una IP. Fijaos que ahora va a fallar porque todavía no he aplicado los cambios, no va a encontrar nada, pero al aplicar los cambios en el servidor bind, esto ya debería funcionar. Volvamos a hacer la pregunta. Y ahora ya vemos que tras preguntar por 192.168.1.170 al servidor de DNS, nos indica que la dirección 170.1.168.192, observad que se ha puesto al revés, .in-addr.arpa, corresponde tanto con ns1.olimpo.dau como directamente con olimpo.dau.
que son justamente las dos direcciones que hemos dado de alta de manera inversa. Ahora que tenemos las zonas directa e inversa creadas, vamos a añadir algún registro más, tanto en la zona directa como en la inversa. Vamos directamente a olimpo.dau y vamos a añadir 3 máquinas que tenemos dadas de alta en el dominio. Una es un Linux, otra es un Windows y la tercera es un Mac, como he mencionado anteriormente. Para ello pulsamos sobre la zona olimpo.dau y nos vamos a Address. En este caso vamos a añadir al ordenador linux.olimpo.dau e indicamos la dirección 192.168.1.171. Además vamos a indicar que queremos actualizar la zona inversa. Como ahora ya tenemos la zona inversa creada, automáticamente se va a crear el registro inverso asociado a linux.olimpo.dau, lo cual es muy práctico. Vamos a crear. Hagamos lo mismo para el Windows. Creamos. Y lo mismo para el Mac. Y creamos. Vamos a aplicar los cambios. Y vamos a comprobar qué es lo que ha ocurrido en la zona inversa. La tenemos aquí, la 192.168.1. Y vemos que en las direcciones inversas ahora tenemos 5. Las 2 que teníamos antes, más las 3 que se han actualizado correspondientes al Linux, al Windows y al Mac. Vamos a alguna de estas máquinas a ver qué es lo que pueden resolver. Empezamos con la máquina Linux y vamos a empezar preguntando de manera inversa, por ejemplo, por esta dirección IP. Vamos a aplicar los cambios de nuevo porque parece que no se han refrescado. Y ahora sí, nos está devolviendo que 192.168.1.171 corresponde con la máquina linux.olimpo.dau. Hagamos lo mismo con una máquina Windows y en ese caso vamos a preguntar ns lookup y vamos a preguntar por mac.olimpo.dau a 192.168.1.170, que es el servidor de DNS. Y vemos que automáticamente nos devuelve que mac.olimpo.dau corresponde con la dirección IP 192.168.1.173. Hagamos lo mismo desde el Mac. Y desde una línea de comandos preguntemos por windows.olimpo.dau a 192.168.1.170. Y también vemos que nos devuelve que windows.olimpo.dau corresponde con la dirección 192.168.1.172. Desde la propia zona inversa podemos pulsar sobre el botón All Record Types y así vamos a ver la lista de todos los registros que tenemos en esta zona. Observamos que tenemos registros de tipo NS, correspondientes con el propio servidor de nombres con autoridad, y de registros PTR, que son aquellos registros correspondientes a la resolución inversa que se hace desde esta zona. Bueno, y de momento eso es todo acerca del servidor de NSBind y su administración desde Webmin. Espero que este vídeo haya sido muy útil para ti, y si ha sido así, dale un like y suscríbete al canal.